Bien, comenzamos a trabajar con un material distinto porque saben que en lo que es matemáticas y español, que es a donde generalmente en la educación pues te dicen que son las bases para todas las demás materias, porque si no sabes, em, es decir, lees, pero si no sabes comprender, entonces te va a ir mal en todas las materias, ¿no? Si no sabes hacer cálculos básicos, en muchas materias se necesita estar haciendo cálculos, entonces te dicen matemáticas y español son bases para todas las demás materias. Entonces saben que en esas dos materias vamos bien, pero donde vamos muy atrasados son en las demás materias. Entonces encontré este material que voy a utilizar con ustedes, que ya lo comenzamos a utilizar a partir de esta semana, que me pareció muy bueno porque en general rescata las ideas principales o se rescatan, ustedes rescatarán las ideas principales de las secuencias. Entonces, ya no lo vamos a ver por sesión, sino más bien por secuencia. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar revisando la tarea que hicieron el lunes. Déjenme abrir aquí para ir guiándome, lo del trabajo del lunes. Ok, vamos a comenzar con geografía. Por favor, tengan ahí en la mano entonces, ya les había dicho que íbamos a trabajar geografía e historia. ¿Qué vamos a hacer de geografía? De geografía en la semana me parece que tuvimos dos, ¿verdad? Dos veces vieron geografía. Déjenme ver si no me equivoco, déjenme abrir el calendario nuevo. E historia también se vio al menos dos veces. No me acuerdo si una de esas la vieron hasta 3 veces. Vamos a revisar de una vez todo el trabajo que hicieron en la semana. ¿Ok? Entonces, yo lo que les pediría es que tengan ahí sus trabajos a la mano. Si alguna pregunta no la encontraron, bueno, pues aquí en las sesiones te la van respondiendo, pero si sí contestaron, de todas formas van ustedes revisando lo que contestaron y de acuerdo a lo que comentemos aquí en la sesión, van ustedes complementando esa información. Ah, historia fue 3 días. Ok, vamos a empezar con geografía. Bien, la actividad del lunes. Bien, la secuencia que revisaron fue regiones naturales. Bien, vámonos con el primer subtema. Entonces se los puse así por subtemas y con colores para que sea bien claro. Y pues ya ven que les puse con amarillo también así cada actividad. Cada actividad contiene ya sea diferentes, varias preguntas o una pregunta o una instrucción, ¿verdad? Para que ustedes hagan algo. Entonces vamos con la primera. ¿Cuáles son los componentes de una región natural? Actividad 1. Contesta lo siguiente. Define qué es una región natural. Ok, les voy dando las respuestas, ¿sí? Porque si me espero a que participen, nos vamos a tardar yo creo que mucho más. ¿Cómo ven? A ver, aquí díganme en el chat, ¿les voy leyendo las respuestas? ¿O ustedes van dándolas? Y yo complementándolas, como ustedes me digan. ¿Yo? Ok, algunas cosas sí les voy a preguntar, ¿eh? Para que estén ahí atentos entonces, pero otras entonces la mayoría se las voy dando, porque sí va a ser mucho trabajo lo que ya vamos a hacer en estas otras materias. Ah, por último, les quité lo de los cuadernillos de lunes y de lunes que estaban haciendo. Miren, en realidad a mí no se me hizo como que tan importante ese material, pero como nos lo da la escuela, tenemos que mandar los maestros evidencias de que sí lo están trabajando. Entonces, pues ustedes ya lo trabajaron varias actividades, pero entonces yo prefiero quitar esos cuadernillos y en lugar de eso, echarle más ganas a estas otras materias que vamos atrasados en cuanto a contenidos. ¿Por qué? Porque más adelante van a necesitar ustedes saber acerca de esos contenidos. Y ahorita, por ejemplo, lo vamos a ver con geografía, ¿no? La importancia de conocer cómo funcionan, ¿no? Los seres vivos, los no vivos, cuál es la importancia, en este caso, por ejemplo, de la biodiversidad, qué tan diversos en cuanto a diversidad son los países
vamos a ver hoy un concepto que te menciona precisamente eso, qué tan diverso es un país en cuanto a su biodiversidad. Bio viene de vida. Vamos a comenzar. Define qué es una región natural. Bien, se denomina una región natural a la zona delimitada por criterios de geografía física, principalmente los que tienen que ver con el relieve. Acuérdense, relieve, pues si está, por ejemplo, plano o como meseta, si son montañas, si hay pues mares, ríos, les digo, si está así plano, etcétera. Ese es el relieve, lo que vemos a nuestro alrededor. Ah, pues aquí tengo enfrente el cerro, ¿no? Pues por aquí es una planicie. También incluso dice el clima. Entonces, ¿cuál es el clima aquí en Guanajuato? En donde vivimos, en nuestra región. Pero a ver, vete a los lugares cercanos a la playa o vete hacia el norte. Los climas es muy variado en México, ¿no? Y en el mundo pues tenemos todos tipos de climas. La hidrografía que tiene que ver con el agua, la vegetación, los suelos y otros. La vegetación podríamos decir, a ver si nos preguntan, ¿qué vegetación hay aquí en donde vives? Pues para empezar voy a decir que es un lugar algo pues seco, ¿no? Donde vivimos, no es que sea muy verde, más que si llueve pues se pone verde, se pone bonito, pero no tenemos muchos árboles, o los árboles que tenemos son, por ejemplo, mezquites, que esos son unos árboles muy sufridos que pues aguantan pues que no llueva, ¿verdad? Las sequías. Entonces, hay muchas características que podemos mencionar de nuestra región natural en donde habitamos. También incluso podemos decir qué se cosecha, qué tan fértiles son las tierras. A donde vivimos, muchachos, se le conoce como la zona del Bajío. Esta zona era muy importante para las siembras, ¿sí? Aquí se producían, anteriormente pues las tierras producían mucho más, ¿no? Eran mucho más ricas en cuanto a sus nutrientes y entonces de aquí se llevaban a otros estados muchas de las cosas que aquí se sembraban. Actualmente, bueno, sí se sigue utilizando la tierra para siembra, pero vemos que en menor medida y tampoco la calidad de nuestra tierra pues ya no es como la que era antes. Obviamente que tú puedes sembrar, pero después tienes que dejar descansar la tierra pues para que se regenere. Pero si entonces tú nada más siembras y ya terminó la cosecha, ahora échale otra cosa, siembra otra, entonces las tierras pues se van acabando lo rico en ellas, ¿no? Que se necesita para que se dé cualquier tipo de fruto o de grano, lo que hayas tú sembrado. Siguiente subtema, relaciones e interacciones entre los componentes naturales del espacio geográfico. Dice, ¿en dónde se alberga una de las reservas del bosque tropical más importantes del territorio mexicano? El territorio mexicano es sumamente diverso, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero tenemos desiertos, bosques, etcétera. Entonces, una de las reservas más importantes se llama Calakmul, ¿sí? Que recientemente hay una, como una lista que se llama Bien Mixto del Patrimonio Mundial de la Humanidad, en donde en esta lista se van agregando a aquellas reservas que se consideran muy importantes pues para la vida humana. Finalmente, ¿quién nos produce el oxígeno? ¿No? Por los árboles. Entonces hay que cuidar con recelo estas reservas, ¿sí? Entonces, esa reserva, muchachos, de bosque tropical es la más grande de México y se localiza en Campeche. Entonces, acuérdense que Campeche pues está en el sur. Siguiente pregunta. ¿Por qué la vegetación depende del clima? Bueno, el clima influye en la existencia de las plantas que pues crecen en el suelo y le aportan la materia orgánica. Entonces, por ejemplo,
cuando a los árboles se les caen las hojas, y hay algunos árboles que se quedan sin hojas, por ejemplo, en el otoño, ¿verdad? Y otros casi ni vemos la diferencia. Yo, por ejemplo, tengo una zarzamora en casa donde ahorita está, pero la sombra bien bonita, bien fresca, pero ya después en el otoño se le van cayendo todas las hojas y se queda casi completamente sin hojas. Bien, mucha gente tome nota sobre esto. Dice, ay, pues a mí no me gustan esos árboles que se les caen todas las hojas porque es mucha basura. Ok, pero es basura orgánica. Y entonces no es bueno que esas hojas, por ejemplo, yo las junte y que las lleve a tirar a la basura. No. ¿Por qué? Porque si es basura orgánica, es basura buena, ¿no? Incluso, pues, hay quienes no las consideran como basura. Entonces, en todo caso, pues nada más hay que juntarlas, que se queden ahí en un espacio, pero se van a ir descomponiendo y es materia orgánica buena para la tierra, ¿sí? Ahora, la temperatura. Si la temperatura aumenta, es mayor la actividad de los microorganismos. O sea, por ejemplo, a ver, muchachos, ¿qué pasa si ustedes compran, no sé, algunos plátanos? Si el clima está frío, los plátanos se van a conservar, digamos, por más tiempo. Pero si el clima está muy caliente, los plátanos se van a madurar mucho más rápido. Y lo mismo pasa con cualquier fruta. O qué pasa, por ejemplo, con un pedazo de carne. Si el clima está frío, pues se mantiene. Entonces, ¿qué pasa con la carne que compramos, no? Pues que la tienen que tener refrigerada. Porque si está afuera las temperaturas son altas, pues entonces rápidamente se va a comenzar a engusanar. Eso es a lo que se refieren, que es mayor la actividad de los microorganismos, se generan más microorganismos. Ahora, la vegetación proporciona sombra al suelo, disminuyendo la pérdida de humedad y evitando los bruscos cambios de temperatura. He ahí también la gran importancia de los árboles. Yo, por ejemplo, aquí me fijo, ya ven que ya en estos días ya no ha llovido, pero la semana pasada, ¿no? Creo que fue la última vez que llovió. Entonces yo me he fijado que en las partes donde hay más sombra por los árboles, todavía ahí alcanzas a ver que la tierra está mojada. A diferencia de los lugares en donde no hay sombra, pues ahí ya la tierra se empieza a ver así como con grietas, ¿verdad? De qué señal, pues que está seca. Entonces, ¿qué pasa? Pues que entre más árboles tenga, obviamente que el clima va a ser más fresco. Entre menos árboles haya, el clima se va a ir tornando cada vez más alto, es decir, va a ser más calor. Entonces ahí depende de la importancia del clima, ¿verdad? Siguiente. ¿Por qué los tipos de vegetación? A ver, ¿dónde está esta? Espérenme. Varían de un lugar a otro, pues porque depende, otra vez volvemos al clima, ¿verdad? Depende del clima, depende del tipo de suelo que tengamos, ¿qué otra cosa? Depende del agua que haya. Entonces, depende de todas esas características, pues, para determinar qué tipo de vegetación va a haber. Ahí tienen una imagen que les mandé, donde dice tipo de vegetación según su tamaño y fisonomía. Entonces, tenemos ahí tres tipos. Tenemos el bosque, el matorral y el prado. Una pregunta, muchachos, ¿dónde viviremos nosotros? ¿En un bosque que dice dominio de árboles? Hay muchos árboles. ¿En un matorral que dice dominio arbustivo? ¿O en un prado? Dominio herbáceo, o sea, sobre todo hierbas. ¿En dónde viviremos nosotros? Sí, como dice Armando, se echaba a perder en lo que comentaba. Entonces, a ver, díganme, ¿en dónde? ¿En el tercero? ¿En el prado? Entre el prado y el matorral, un poco más el matorral. Ok, el prado, muchachos, es plano. Por lo general, cuando tú vives en un prado, no ves montañas, está plano. Entonces, sobre todo hay hierbas. Pero en el matorral sí pueden haber así las montañas, por ejemplo, nosotros que tenemos cerros y eso, y entonces ahí hay
arbustos que pues crecen un poco más pues que las hierbas, ¿no? Las que se quedan más al ras del suelo, más bajitas. Entonces sería más como un matorral. Ok, continuamos. Si tienen dudas, les pido que abran los micrófonos porque como yo voy viendo mi información, no voy viendo ahorita el chat, ¿ok? Siguiente, características de las regiones naturales. Muy bien, aquí les están varios ejemplos de diferentes tipos de regiones naturales. Entonces, por ejemplo, vemos varias selvas, ¿no? Un bosque, ¿qué más vemos? El pastizal, ¿qué más? El manglar y el matorral y desierto, ¿no? Que nosotros más bien viviríamos en les digo, en un matorral. Ok, pero en Guanajuato, pues ciertamente hay una zona que es verdosa, entonces ahí sí es un bosque en la sierra. Ya ven, ¿se acuerdan de la canción de José Alfredo Jiménez, La Sierra de Guanajuato? Pues en la sierra sí hay muchos árboles, es diferente, muy diferente a lo que vemos aquí, que es más bien seco. Bien, dice, define cada una de las siguientes regiones naturales. Bosque tropical. Bien, los bosques tropicales son aquellos bosques situados en la zona intertropical y que consecuentemente presentan clima tropical, o sea, hace calor, y cuya vegetación predominante es la hoja ancha. Entonces se dan árboles con las hojas así bien grandísimas, pues que incluso pones tu mano y pues las hojas están mucho más grandes que la palma de tu mano. Su temperatura promedio anual es superior a los 24 grados centígrados y su humedad es muy variable, ¿sí? Pero por lo general, al ser bosque, otra ventaja, seguimos con puras ventajas de los árboles, es que cuando llueve, el árbol te ayuda a retener el agua. Entonces, pues esto es muy bueno. Pero entonces, cuando te retiene el agua, pues el árbol está así muy, muy frondoso y eso pues te va a dar, va a refrescar, ¿verdad? Les decía ya el ambiente. Y otra cosa, el ambiente también va a ser más húmedo, se siente. Ustedes sienten, no sé si se han puesto a pensar, pero cuando no llueve, bueno, sentimos de determinada forma nuestro cuerpo, ¿verdad? El ambiente. Pero después de que llueve, ¿qué pasa? ¿A poco no luego llegan a sentir como si hubiera vaporcito, ¿no? O luego cuando llovizna y después empieza a hacer calor como si subiera un vaporcito, se llega a sentir como de la tierra. Entonces, pues ahí es cuando se siente pues, claramente que está más húmedo, ¿verdad? Antes de que lloviera. Siguiente, la sabana. Déjenme cerrarle aquí a la ventana. Muy bien, la sabana es un bioma. Acuérdense que bio, siempre que vean la palabra, o bueno, la partícula bio significa vida. ¿Sí? Entonces es un bioma, viene de vida, pues, caracterizado por un estrato arbóreo arbustivo. Ahí escríbanle, o si ya lo tienen ustedes, pues adelante. Arbóreo arbustivo, en que su dosel arbóreo tiene una escasa cobertura, o sea, no hay tantos, los árboles que hay, su follaje no es tan marcado como en el bosque tropical, que decíamos que las hojas son muy grandes y pues tienen muchas hojas, ¿no? Los árboles dan mucha sombra. En la sabana no. Entonces hagan de cuenta que el tipo de árbol de la sabana es más o menos como el mezquite que tenemos, que sí, te da sombra, pero tú sabes que sus hojitas pues son así como muy pequeñas, ¿no? Casi parecen como tipo espina, entonces su follaje no es tan denso como en el bosque tropical. Y hay árboles pequeños o hay pocos de ellos, ¿sí? La densidad de árboles pues no es tanta, que le permiten un estrato herbáceo continuo y generalmente alto. Entonces, al no haber tantos árboles, pues entonces lo que sí hay son muchas hierbas.
¿no? Y generalmente pues crecen pues, altas. Combina características del bosque y del pastizal. Entonces, ¿cuándo del bosque? Pues cuando llueve, ¿verdad? Es cuando va a florecer más. Y del pastizal, pues cuando está más seco, o sea, puro pasto, pasto seco. Siguiente, el bosque templado. Los bosques templados presentan una estructura compleja, compuesta de diferentes capas de vegetación. Estas capas incluyen musgos. Ya saben que para que se dé un musgo, pues se necesita mucha humedad. Entonces, no sé si han llegado a ustedes a ver, por ejemplo, incluso en su casa, en alguna parte, que sale algún musgo. Y esto es pues cuando llueve, ¿verdad? De varios días que el ladrillo, por ejemplo, está húmedo, pues va a salir musgo. Ahora, ¿qué pasa? Deja de llover y ya, pues ya no veo verde ese musgo. Pero ¿qué pasa? Vuelve a llover y los musgos, digamos que, pues vuelven a la vida, ¿no? Ah, aparte de musgos, pues también tienen líquenes en el suelo del bosque. También hay troncos y ramas de árboles, arbustos, un área boscosa. Decíamos que un bosque templado, decía al principio que es una estructura compleja. Compleja significa pues complicado, ¿no? Y en este caso se refiere a que vas a encontrar distintas cosas en diferentes partes del bosque. Entonces va a tener un área boscosa. Entonces, boscosa, muchos árboles, árboles muy altos, muy frondosos, y un dosel en donde dominan los árboles de mayor tamaño, ¿ok? Entonces no es de que en todos los lados vayas a ver árboles grandes, ¿no? Sino que en una área vas a encontrar eso, en otra área vas a encontrar sobre todo musgos y arbustos, o sea, más bajitos, ¿verdad? Y los arbustos pues no son árboles, son mucho más pequeños. Bien, siguiente, pradera. Los pastizales y matorrales templados, o dicho de otro modo, las praderas y estepas, conforman un bioma cuyos ecosistemas predominantes lo constituyen los herbazales de clima templado entre semiárido, como el de aquí un poco, y húmedo, con una estación cálida y otra marcadamente fría en invierno. Ok, les voy a comentar acerca de la pradera. Yo viví algún tiempo en la pradera cuando estaba estudiando mi maestría. Entonces les decía, una característica marcada de la pradera es que está plano el área. Tú volteas y no ves como aquí los cerros, ¿no? O que ves un cerro a lo lejos, allá no. Entonces todo plano. Otra cosa, como aquí lo dice, semiárido, eh, cuando no llueve, pero también es húmedo. Entonces, aunque sea un poco árido, que no lleva tanto, se siente la humedad en el ambiente. Y dice, una estación cálida, ajá, hace mucho calor en lo que es primavera y ya verano un poco menos, y otra marcadamente fría en invierno. Entonces, pues en invierno, pues cae la nieve, ¿no? Se viene un clima muy extremo, muy diferente. Es lo que ocurre en la pradera. Entonces, nosotros no vivimos en pradera. Siguiente, matorral. El matorral, matojal o arbustal es un campo caracterizado por una vegetación dominada por arbustos y matas y que a menudo incluye céspedes, o sea, pues pastos, ¿no? Plantas de porte herbáceo y plantas geófitas. El matorral también puede surgir como consecuencia de la actividad humana. Miren, muchachos, este tipo hasta ahorita de, de regiones naturales pueden cambiar con el tiempo. Les decía, por ejemplo, ahorita vivimos en el matorral. Sí, pero más adelante se puede convertir en desierto. ¿Por qué? Pues porque les decía, se está utilizando o se ha utilizado históricamente mucho la tierra, ya tiene menos minerales, además de contaminación y bueno, actividad humana. Nosotros influimos mucho en ello. Entonces, de ser matorral puede cambiar, ¿sí?, a otro tipo de región natural. Igual los bosques, el bosque puede desaparecer y convertirse en otro tipo de región natural. Siguiente, pradera alta montaña. Ok, estas son praderas de alta montaña. Quiere decir que en lo más alto de las montañas del noreste peninsular, por encima de los bosques donde los árboles ya no crecen,
se extienden infinitos prados inclinados. Por ejemplo, no sé si han llegado a ver ustedes Heidi, ¿no? Que entonces ella estaba en montañas, allá con el abuelo, y que se ven así como si fuera mucho pasto, bien bonito, ¿no? Una alfombra de pasto. Entonces, pero están inclinados. Entonces sería una pradera alta montaña. Este hábitat de altura prácticamente tiene dos periodos, invierno y verano, ¿sí? Entonces, aquí donde vivimos sí se sienten nuestras cuatro estaciones, pero hay otros lugares donde no, como la pradera alta montaña. Siguiente, hielos perpetuos. Se llama así a todas las regiones localizadas en los polos. Recuerden que ahí pues está mucho más frío. Y en las partes altas de las grandes cordilleras, porque en ambas existen grandes capas de hielo. Bien, las cordilleras pues son montañas, son muchas montañas juntas, pero entonces tú entre más alto vayas, más frío se siente, ¿sí? Entonces es por eso que el hielo ahí permanece. Entonces, grandes capas de hielo cubren las aguas y el terreno de manera permanente, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en varias partes del Polo Norte? Pues que había grandes capas de hielo, que no sé si ustedes han llegado a ver, que ya varias capas de hielo pues están desapareciendo. Estaban unidas, digamos, una placa grandísima y, y se ha documentado pues cómo se han empezado a romper esas capas y también pues a desaparecer. O ha habido imágenes, por ejemplo, como de montañas, ¿no? Ahí al lado del mar, donde cómo se ve que se derrumban las capas de hielo. Entonces, pues es sumamente pues malo eso que está ocurriendo. Imagínense pues para las especies vivas que viven ahí, porque pues ese era su clima, vivían en un clima muy frío y pues ya saben que ahorita la temperatura de la Tierra va cada vez más en aumento y pues al suceder esto, pues entonces se están deshielando los polos. Siguiente, estepa. No, perdón, esa ya la había dicho, ¿verdad? ¿Dónde iba? Estepa, no, sí, ¿verdad? Iba en la estepa. Ok, la estepa es un bioma que consiste en un territorio de vegetación herbácea, propio de climas extremos y escasas precipitaciones. También se le asocia a un semidesierto frío. Entonces, es parecido al desierto, entonces está frío para establecer una diferencia con las sabanas de climas cálidos. Entonces, una sabana, pues es un clima cálido, ¿verdad? Por ejemplo, en la sabana, pues vive el león, por ejemplo, y una estepa, pues es más fría. Vamos con el desierto. El desierto es un bioma. O sea, las regiones naturales son biomas, muchachos. Entonces, es un bioma de clima árido, o sea, seco, en donde las precipitaciones son escasas, llueve poco. Estos suelen poseer poca vida, pero eso depende del tipo de desierto. En muchos existe vida abundante. La vegetación se adapta a la poca humedad. Por ejemplo, ¿qué tipo de vegetación va a haber? Pues muchos cactus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cactus ya saben que sus hojas son muy gruesas y entonces es ahí en medio de las hojas que mantienen toda la humedad. Y la fauna usualmente se resguarda durante el día para preservar la humedad. ¿Por qué? Porque en el día hace un calor intenso, mucho sol, y en la noche se van a lo contrario, hace mucho frío, pero entonces cuando aprovechan, ¿no?, las criaturas pues para salir y alimentarse. Siguiente, el bosque boreal o taiga. La taiga o bosque boreal es un bioma caracterizado por sus formaciones boscosas de coníferas, siendo una de las mayores masas forestales del planeta. Y entonces hay muchos árboles. En Canadá se emplea bosque boreal para designar la zona sur del ecosistema, mientras que taiga se usa para la zona más próxima a la línea de vegetación. Bien, siguiente. ¿Cuántas regiones naturales reconozco? Pues aquí ustedes tenían que escribir. Ahí sí ya depende de cada uno de ustedes. Pero hasta ahorita acabamos de ver todas las que fui describiendo o definiendo, pues son regiones naturales. De esas podían ustedes agarrar
y escribir ahí, pues yo conozco el matorral porque vivo en un matorral. He ido, no sé, por decir algo, al desierto, o nada más conozco este lugar, ¿verdad? Entonces ahí ya dependía de ustedes. Ok. Siguiente. Para terminar, ¿en qué región natural vivo? Ok, ya aquí acabamos de comentar, ¿no? Que es más parecido al matorral. Dice, escribe la respuesta en tu cuaderno. Bien, aquí vemos otras imágenes, tipos de regiones naturales y después regiones naturales en México. Bien, vemos regiones bien diferentes. Bien, primero vemos bosque tropical, Calakmul, que fue el que hablamos al principio, que es muy importante para el ecosistema, porque aporta pues mucho pues, oxígeno, que es lo que necesitamos para vivir, que se encuentra en Campeche. La sabana, Lerdo, que se encuentra en Lerdo, Durango, el Cañón de Fernández, estamos viendo. Entonces, es una sabana y pues vemos ahí algunas de las características que habíamos hablado al principio. Después, la estepa en Sonora, dice, reserva el pinacate. Entonces, que vemos que está pues árido más bien y vemos pues cactáceas, ¿no? O sea, los nopales y eso, todo eso se llama cactáceas. Y después vemos un desierto de Sonora, donde pues casi no vemos pues muchos arbustos, no vemos árboles porque hay poca vida. Ok, acabamos de terminar aquí con geografía de lunes. ¿Dudas? Y si no, pues pasamos a geografía del día de hoy. Creo que sí nos vamos a tardar un poquito más de lo que había inicialmente yo pensado, pero pues no importa, muchachos, vamos a hacer esto porque les sirve a ustedes de repaso y para que en el examen les vaya mejor. Bien, vámonos entonces a geografía del día de hoy. Ah, no me fijé desde a qué horas estaban afuera unos compañeros y hasta ahorita ya les permití el acceso. Ok. Entonces, vamos a geografía del día de hoy. Una disculpa a los que todavía no sé cuánto tiempo no les permití el acceso, muchachos, es que como estoy viendo ya acá mi información, no veía a quiénes estaban afuera, pero como quiera ya saben que grabo y pues ya ustedes en la grabación buscan ahí el tiempo pues que estuvieron fuera eh, para que ingresen y pues vean la información que se pudieron haber perdido. Ok. Me llegar a geografía del día de hoy. Bien, comenzamos. El día de hoy hicieron la secuencia 12, que se llama regiones naturales, biodiversidad en la Tierra. Entonces seguimos hablando sobre regiones naturales que ya ustedes conocen cuáles son. Bien, el primer subtema, ¿qué es la biodiversidad? Actividad 1 contesta lo siguiente. Define qué es biodiversidad. Ok, la biodiversidad, hay muchas definiciones, pero una que es muy sencilla, pues es la variedad de los seres vivos que habitan en la Tierra. La biodiversidad es un término que comprende también otros significados, o sea, va más allá, no solamente los seres vivos. Entre ellos, la diversidad de especies, la diversidad genética y la diversidad de ecosistemas. Siguiente, biodiversidad en el mundo y en México. Menciona 5 ejemplos de biodiversidad. A ver, menciónenme algunos. Entonces, acuérdense, bio viene de vida, todo lo que esté vivo. Menciónenme algunos ejemplos. Ajá, correcto. También microorganismos. Acuérdense que estamos llenos de microorganismos que no los vemos.
Entonces, los microorganismos, los hongos. Ok, ecológica, no, más bien son ejemplos de qué cosas están vivas. ¿Qué cosas están vivas? Lo que nos acaban de mencionar, las plantas, los animales, los árboles, todos esos son seres vivos, pero también incluso los microorganismos, les digo, los hongos y el propio ser humano. Siguiente. Comenta la importancia de la biodiversidad tanto en nuestro país como en todo el mundo. Entonces, ¿por qué es importante, muchachos, conservar los ecosistemas y la biodiversidad? Bueno, porque la importancia de nuestro mundo natural se revela en los miles de maneras diferentes en que los organismos de la Tierra interactúan entre sí. Entonces, a ver, si es, por ejemplo, un pajarito, pero este pájaro, ¿qué función tiene? ¿Qué es lo que hace? ¿Y cómo interactúa con otros animales? ¿No? Para contribuir al balance del ecosistema global y la supervivencia del planeta. Ok, ¿ustedes han escuchado cuál es el ser vivo que es considerado como el más importante del planeta? Tal vez sí, porque, dependemos de ella. Entonces, ¿cuál será el ser vivo? Porque nosotros básicamente somos destructores, ¿no? Incluso si no existiera el ser humano, le haríamos un favor, ¿no? A la naturaleza. Pero a ver, ¿cuál es el ser vivo? ¿Qué sería lo opuesto a nosotros? No sé si han llegado a escuchar ustedes, porque últimamente se ha tratado de hablar y de concientizar mucho acerca de ese ser vivo, tan pequeñito pero tan importante. ¿No? Las abejas, porque las abejas polinizan, ¿no? Sin querer, son polinizadoras y entonces eso es una función muy importante para la biodiversidad. Bien, van a buscar ustedes, por favor, la función de las abejas. O sea, ¿por qué son importantes? La van a investigar y voy a dar chance de que se ganen un punto, ¿ok? Un punto para el siguiente examen. Entonces, primera actividad, porque son dos actividades pequeñas que voy a dejar. La primera, busquen la importancia de las abejas. Esa me la mandan al WhatsApp, no la suban a Edmodo, me la mandan al WhatsApp y me dicen, aquí está para mi punto de lo de geografía y entonces ya yo reviso y se los anoto. ¿Ok? Entonces no voy a explicar más acerca de su importancia de ellas, ustedes lo investigan. Siguiente, especies endémicas, ¿qué serán? Ok, aquí vemos varios ejemplos de ellas y te preguntan, ¿qué son las especies endémicas? Bien, pueden llamarse seres vivos endémicos a todos aquellos que evolucionan, se desarrollan y basan su existencia en un único lugar. Por lo tanto, vamos a ver la otra parte. Se conoce como especies endémicas a todas aquellas que consiguieron evolucionar aisladas del resto, algo que no les permite desarrollarse en otros lugares, ya que sus características están adaptadas a una única región. ¿Sí? Entonces se refiere a que si tú alguna de esas especies te la quieres llevar a un clima diferente, ¿no? A una región diferente de donde pertenecen, pues entonces lo más seguro es que va a morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está en su ecosistema, no está en su región natural. Entonces son especies endémicas, tienen que estar en donde pertenecen. Bien, actividad 4. Completa lo siguiente. ¿Qué son los países? Perdón, ahí le corrigen ustedes. Era países megadiversos. ¿Y cuál es su principal característica? Ok, es de la palabrita que les hablaba al inicio, ¿no? No se la sabía.